Dios severo, sádico y malvado. Este es el tema que quiero compartir con todos el día de hoy. Dios severo, sádico y malvado. Yo no sé cuántos alguna vez han escuchado o han tenido la oportunidad de ver algún video o leer algo sobre Richard Dawkins, ateo necio, insolente e ignorante, que ha dedicado grandes esfuerzos no solo en descalificar nuestra fe, sino también la imagen del Dios invisible con argumentos huecos y vacíos. Él es ateo y la característica del ateo, por lo general, basa su argumentación en las lecturas proporcionadas, especialmente en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, con el único propósito de referirse a Dios como un ser intolerante, airado y sádico. Obviamente ellos no pueden entender ni discernir lo que dice la Biblia, porque el apóstol Pablo explicaba que el hombre natural no tiene la capacidad de entender ni de discernir las cosas que son del Espíritu, porque lo espiritual solamente puede ser entendido por la mente espiritual. Y este es el gran problema del ateo, y es el gran problema de las personas que pretenden tratar de explicar la Biblia de una forma tan natural, secular y sin tener la revelación del Espíritu Santo y el conocimiento adecuado de la palabra. Uno de los versículos que más se esgrimen para tratar de descalificar la fe cristiana es la que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 29, el cual dice que Dios es fuego consumidor. Yo no sé cuándo comenzó a hacerse este comentario híbrido en el que muchas personas decían desde un púlpito: la Biblia dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Digo que es un versículo híbrido porque la Biblia no dice eso. En un lugar dice que es amor y en Hebreos 12:29 dice que es fuego consumidor. Pero no hay un versículo en donde diga completo: Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y sin embargo el texto de Hebreos 12:29 está descontextualizado y mal traducido, porque si leemos completo el pasaje bíblico tendríamos una percepción completamente diferente en este particular. Ahora, Satanás siempre buscará la forma de distorsionar la imagen de Dios y usar a conveniencia, oiga bien, usar a conveniencia las sagradas escrituras con el fin de justificar cualquier posición personal. Satanás y quienes le siguen. Encontramos que cuando Jesús estaba en el desierto y fue tentado por el diablo, todo lo que él hizo fue usar la misma escritura para perturbar y distorsionar lo que realmente ella quería decir. Este es el gran problema de muchos ateos. Y no solamente de los ateos, sino también de los religiosos ignorantes que han facilitado información fuera de contexto y que lamentablemente ha terminado haciendo para ellos un arma de doble filo. Por ejemplo, y quiero que usted me entienda lo siguiente: cuando algunas personas hablan de un Dios que es bueno, pero que es malo al mismo tiempo, un Dios que pareciera ser que pasa por encima de todo principio que constituye lo que es su esencia natural, usando fuera de contexto muchas expresiones que se han convertido básicamente en bandera de ciertos grupos cristianos, el ateo y la persona con mala intención ha sabido tomar de manera pertinente esas referencias y hacer mucho daño a la fe. Por ejemplo, ellos tratan de hacer pensar que Dios nos ama a nosotros, pero aborrece a nuestros enemigos. Es amor para mí, pero para mis enemigos es fuego consumidor. Y yo quiero que usted me diga algo. ¿Usted cree que Dios puede tener esa dualidad de ser amor para con unos y para otros ser fuego consumidor? Que Dios puede ser malo a veces y bueno en otras oportunidades. Creo que esta forma de tratar de percibir a Dios ha sido un problema en la que hoy por hoy cada creyente debe nuevamente examinar su teología. Por esta razón, durante la Segunda Guerra Mundial, los pastores luteranos que vivían en Alemania bendecían los tanques de guerra y los cohetes y misiles que lanzaban a Inglaterra.
Y los pastores anglicanos que vivían en Inglaterra bendecían los tanques de guerra y los misiles que disparaban para Alemania. Este problema ha venido ocurriendo con el sionismo y Hamás. Y bajo la misma imagen de un Dios, cada quien ha buscado la forma de argumentar todo el derecho de pensar que Dios puede ser tan malo y al mismo tiempo tan bueno. Ahora, yo quiero solamente tomar en consideración 3 cosas en esta tarde para todo el que nos puede escuchar. 3 cosas que voy a mencionar de Dios sin distorsión y sin manipulación malintencionada de las Escrituras. 3 cosas. Así que si usted tiene la oportunidad de buscar lápiz y papel, por favor, anótelo, porque es probable que en este momento estemos frente a la posibilidad de derribar todos los argumentos del ateísmo o muchos argumentos que promueven los ateos y las personas que con mala intención creen que usan la Biblia. Como Pablo le decía a Timoteo, que él debería usar la palabra de verdad de forma correcta. Entonces prepárese y vamos a buscar alguna información que es necesario que podamos escribir en nuestras notas personales. Número 1, Dios es bueno. Quiero que sepa que yo sirvo a un Dios que es bueno. No hay dualidad en Dios. Mayela me decía, porque teníamos una conversación familiar en 3 semanas, en donde yo les explicaba el porqué de los sacrificios. Tiene sus razones teológicas con un fundamento preciosísimo que nos permite entender el porqué de los sacrificios e incluso el porqué de muchas de las participaciones del Dios del Antiguo Testamento, que no es otro sino el mismo Dios que mostró su amor en el Nuevo Testamento. Pero tendríamos que explicar 20 minutos o 25 más y probablemente nos iríamos del tema. Por eso solamente hoy voy a decirles que en el primer punto, Dios es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Yo creo que Dios es bueno. Y la bondad de Dios y el amor de Dios no le priva de ser justo. Sin embargo, le voy a compartir algunas cosas en relación a su justicia. Pero sobre todo, quiero que entienda que Dios no contiene amor, que Dios no tiene amor. Dios es amor. Y como Dios es amor, lo primero que quiero que toda persona que me pueda escuchar el día de hoy entienda que Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. El libro de Nahum, capítulo 1, verso 7 dice: Dios es bueno. Diga conmigo: Dios es bueno. Fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Dios es bueno. Santiago 1:17 dice que toda buena dádiva, todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza alguna ni sombra de variación. ¿Sabe lo que significa que no hay mudanza alguna ni sombra de variación? Que Dios no cambia y que de Dios solamente puede venir el bien. Ahora usted dirá: ¿y cómo es posible que hay niños que nacen bajo ciertas circunstancias siendo inocentes y padecen? Ya vamos a llegar allí. ¿Cómo es posible que hay terremotos en el mundo donde mueren muchas personas que no tenían nada que ver con las decisiones de los gobiernos? Ya vamos a llegar allí. Pero antes de poder llegar a ese punto, yo necesito que cada persona que oiga este mensaje pueda entender que Dios es bueno. Y yo no pretendo defender a Dios, porque Dios es lo suficientemente grande, fuerte y soberano para defenderse a sí mismo. Pero sí me veo en la obligación consciente de derribar todos los argumentos que lamentablemente han salido de la religión ignorante de los que están entre nosotros y que le han permitido al ateo y a los que tienen una mente natural argumentar sin ningún tipo de base lógica, sino que bajo la necedad, la ignorancia y el atrevimiento, ellos tratan de pensar en un Dios dual. Dios no es dual. Toda buena dádiva proviene de lo alto, del Padre de las luces, lo más importante, en el cual no hay mudanza alguna. Dios no se muda. Él no se mudó del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Él no cambió su carácter del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Toda buena dádiva proviene de lo alto. ¿Cuántos creen que de Dios viene lo bueno? En el cual no hay mudanza alguna ni sombra de variación. No hay forma de que Dios pueda cambiar su realidad, su esencia, su naturaleza. Lucas capítulo 11, verso 11 al 13.
Jesús decía: ¿qué padre de vosotros? Y oiga bien la forma en la que Jesús quería que las personas entendieran la magnífica grandeza del amor y la bondad de Dios. ¿Qué padre de vosotros que si su hijo le pide una piedra? Yo quiero saber cuántos padres hay aquí. ¿Cuántos padres? Levanten la mano los que son padres. Yo quiero saber si algún padre de los que está acá, si su hijo le pide un pan, él le va a decir: toma una piedra, hijo, sancóchala o ponla a asar. Yo creo que no existe un padre que haga eso. ¿O qué padre de vosotros, si su hijo le pide un pez, le va a dar una serpiente? ¡Qué locura! ¿O habrá algún padre que si su hijo le pide un huevo, le va a dar a cambio un escorpión? Yo creo que no existe ese tipo de padres en el mundo. Creo que hay padres malos, pero ese punto de maldad yo creo que no existe, porque todo padre siempre va a buscar el beneficio de sus hijos, aun y cuando ellos tengan una actitud mala con el resto de sus semejantes. Como padres tratan de ser buenos. Y una de las cosas interesantes que pasó con Pablo Escobar, el narcotraficante colombiano, era que este hombre mató a tantas personas, pero finalmente a él logran acorralarlo por los hijos y por la familia. Así que imagínense cómo puede ser el corazón de un padre malvado que es incapaz, siendo tan malo, de hacerle daño a sus propios hijos, aun y cuando este hombre sea insensible social y moralmente. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial, decía Jesús, si el hombre que es malo por naturaleza? Y le voy a traducir en criollo el significado de Lucas 11 al 13. El mejor padre del mundo, y a lo mejor usted pensará en el suyo, pero el mejor padre del mundo, el mejor padre, cuando se compara con Dios, es malo. ¿Me explico lo que le quiero decir? El mejor padre del mundo probablemente hace una competencia de padres y gana el primer lugar. Pero cuando el mejor padre del mundo, con todas las cualidades, con todo lo que puede argumentarse por ser bueno, se compara con el Padre Celestial, con el Padre de las luces, en comparación con Dios, el mejor padre del mundo es malo. ¿Sabe por qué? Porque no hay forma de igualar, no hay forma de equiparar el amor y la bondad del Padre Celestial. El libro de Miqueas capítulo 7 verso 18 dice: ¿qué Dios como tú? Oiga, Miqueas 7:18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Es decir, que la misericordia para Dios no es un fastidio. Otra vez tengo que perdonarlo. Ay, bueno, ya no lo aguanto más. Bueno, voy a ceder y los voy a perdonar. No es que Dios acepta tener misericordia. No es que Dios se resigna y asume tener misericordia. Lo que dice la Biblia es que Dios se deleita. Y la palabra que usa para referirse a deleite es la misma que se utiliza para expresar el que una persona coma algo que tiene un buen gusto y le produce agrado al paladar. ¿Cuántos han comido un buen dulce o han comido una comida que es jugosa, apetitosa y ha sido la mejor? Y usted quiere volver a comer y quiere volver a comer, y a usted no tienen que obligarle para que coma eso. Para Dios, perdonar y tener misericordia no es una carga, no es un problema, no es un peso, no es una dificultad. Dios es tan bueno que para Él tener misericordia es un deleite. Y probablemente alguien está diciendo: sí, pastor, Dios es bueno, pero también es justo. Sí, Dios es bueno y justo. Aunque Santiago 2:13 nos enseña que la misericordia de Dios está por encima de su justicia, porque esa misericordia triunfa sobre la justicia. Esa es la realidad de Dios en primer lugar. Diga conmigo: servimos a un Dios bueno. ¿Sabe por qué yo estoy aquí en este día y por qué yo he dedicado toda mi vida a predicar de mi Dios? Porque yo no sirvo a Dios por miedo al castigo, a la censura. Yo sirvo a Dios por amor, porque a mí no se me ha revelado un Dios intolerante, indolente, sádico, malvado. El Dios que yo conozco desde hace tantos años me ha mostrado que Él es bueno y para siempre su misericordia. Dios es bueno, Dios es
bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Lo segundo que quiero decirle en relación a esto es responder la pregunta de tantos: y si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? Si Dios es bueno, ¿por qué hay niños en la calle? Si Dios es bueno, ¿por qué cuando el tsunami de Indonesia arrasó aquella provincia murieron tantas personas? Si Dios es bueno, ¿por qué en el terremoto de México perecieron tantos? Si Dios es bueno, ¿por qué Venezuela enfrenta la crisis que tiene? Si Dios es bueno, ¿por qué Dios no hace algo para evitar que los que sufren sean afectados por todo? Les voy a dar brevemente algunas argumentaciones que probablemente tengamos que profundizarlas y hoy solamente pueda mencionarlas. ¿Sabe que el mundo que Dios creó fue constituido por leyes naturales que tienen como objetivo evitar la anarquía? Entonces esas leyes naturales juzgan al hombre y condenan al hombre, porque el mundo fue sujeto a leyes. Si yo trato de caminar más adelante de este espacio que tengo, por mucha fe que yo tenga, yo me voy a caer. Y me voy a caer porque hay algo llamado la ley de gravedad que yo no puedo pasar por encima. Y la ley de gravedad dice que hay una fuerza geocéntrica en el universo que atrae todo a ello. Si esa fuerza geocéntrica no existiera, nosotros anduviéramos volando, anduviéramos sin saber cómo contenernos en el espacio. Y esa ley geocéntrica fue una ley que Dios ordenó. De la misma forma que Dios ordenó que el mar no pasara de donde se encuentra. De la misma forma que Dios ordenó que el sol aparezca y que dé vuelta a la tierra el tiempo en rotación y traslación. Todo fue perfectamente coordinado por un Dios que estableció leyes con el propósito que esas leyes determinen en el hombre el comportamiento de una vida sin anarquía. Las leyes tienen un solo propósito en cada país: que no exista la anarquía. Y si las leyes en cada país tienen ese propósito, las leyes naturales que Dios creó tienen el mismo propósito. Ahora, entendiendo esto que acabo de decirles, quiero que diga conmigo: Dios en su ley fue establecido, en su ley estableció el que no hubiera anarquía. Diga conmigo: no debe haber anarquía cuando hay ley. Les voy a hablar de algunas leyes que tenemos que tomar en cuenta cuando pensamos en el dolor de la humanidad y en el sufrimiento de los inocentes. Lo primero: hay maldad en el mundo y hay maldad en el corazón del hombre. Yo quisiera decirle que no, pero el hombre es el mismo que ha generado daños sobre el mismo hombre. Yo no sé cuántos han podido saber lo que es la Deep Web, pero hace un año me sentí motivado en saber qué era la Deep Web o la web profunda. Y nunca yo me imaginé cuánta información hay en el mundo y cuánta maldad hay en el corazón del hombre. Hay maldad en el corazón del hombre. Ayer veía un documental sobre el cártel de Sinaloa en México. Y es increíble ver cómo hay individuos que bajo un espíritu de egoísmo y de maldad pueden matar sin considerar el valor de la vida humana. En el mundo hay maldad y en el corazón del hombre hay maldad. Y la Biblia dice en el libro de Juan: esta es la verdad, que el hombre amó más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Eso es lo primero que debe entender toda persona. El hombre es malo y la maldad del hombre ha hecho que nuestro mundo sea un mundo perverso. Y en ese mundo nos toca vivir. Y no culpe a Dios de ello, porque el propósito de Dios no era que el mundo fuera así. Pero por la desobediencia en el huerto del Edén, dice la Biblia que entró el pecado, y con el pecado toda esta maldad con la que lamentablemente nos toca bregar. Número 2, hay una degeneración natural y hereditaria producto del pecado. ¿Sabe qué tenemos que hacer cuando nuestros hijos nacen y comienzan a crecer?
enseñarles. ¿Y saben qué tenemos que enseñarle a nuestros hijos? Valores, principios, educación, moral, ética. ¿Sabe por qué se le enseña eso? Porque enseñarle a nuestros hijos a hacer lo malo no es tan complicado. Un niño de 1 año ya sabe pegar, y aunque tiene inocencia y no lo hace con la mala intención del adulto, pero hacer lo malo prácticamente es una ley natural y hereditaria de todas las criaturas que estamos en el mundo. No hay manera que nadie pueda escapar de eso. Por eso es que el apóstol Pablo escribió y dijo: por cuanto todos pecaron, no hay justo ni aun uno. Cada persona en el momento que nació, por razones hereditarias de nuestros primeros padres, nacimos en pecado. Nacimos con la semilla de la rebelión. Y lo que hace Dios y lo que debe hacer cada familia es tratar de construir en el individuo valores éticos, morales, espirituales, para evitar que la maldad, que es una semilla con la que nacemos todos, germine en el corazón y terminemos siendo lo que lamentablemente terminan siendo, y valga la redundancia, muchas personas en el mundo. Entonces, ¿cómo es posible que un niño sufra? A veces el sufrimiento del niño no es ni siquiera por su acción personal, sino por la misma determinación de padres y que hereditariamente generaron el daño sobre los hijos. Cuando alguien dice: esta es mi vida y yo hago con ella lo que quiero, y nadie puede decirme si está bien o está mal. El gran problema del ser humano es que nadie puede hacer con su vida lo que quiere, porque todo lo que haga afectará a los más cercanos. Yo como padre no puedo vivir a expensas de mis placeres y mis deseos y mis decisiones, porque todo lo que yo haga como padre afectará a mi esposa y afectará a mis hijos, no solamente en la realidad, sino también en lo espiritual. Entonces, cuando alguien tiene ese sentimiento egoísta de decir que nadie se meta conmigo, porque esta es mi vida y yo hago con ella lo que quiero, sin darse cuenta está generando de forma hereditaria, por sus malas decisiones, efectos sobre las personas cercanas y los que crecerán bajo sus propias generaciones. Entonces, lo segundo es entender que somos víctimas de una degeneración natural y hereditaria producto del pecado. Número 3. Hay una ley llamada la ley de la siembra y la cosecha, que determina que todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosechará. No culpe a Dios de que usted haya sembrado mal. No culpe a Dios de que usted haya sembrado tomates y esté recogiendo zanahorias, porque eso es imposible. Usted sembró tomates, usted va a recoger tomates. Usted sembró maldad, es una ley universal. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosechará. Y pueden pasar muchos años y tú creer que te escapaste de esa ley, pero la ley tarde o temprano nos alcanza. Y cuando te estoy explicando por qué hay maldad y hay sufrimiento y dolor en el mundo, esta tercera razón básicamente nos da a entender que nosotros somos más responsables del mal que hay en nuestras vidas y que puede haber incluso en nuestras generaciones o nuestros entornos más cercanos. Número 4, las decisiones siempre traen consecuencias. Si usted como mujer se casa con la persona incorrecta, ¿por qué va a culpar a Dios si fue su decisión? Ay, Señor, y ahora estoy casado con este hombre sufriendo. ¿Y por qué tú permites? Y ahora mis hijos que están en este hogar sufriendo por ese hombre que les pega, que es un borracho. Fuiste tú quien se casó. Por eso es que Dios no se mete en la decisión que cada persona desea tomar, porque eso determina el libre albedrío. Dios no se mete, ni tampoco Dios te dice con quién tienes que casarte, porque Dios le dio al hombre el sentido común para que a través de las decisiones elija ser feliz o infeliz, y elija que los que le rodean sean felices o infelices. Pero qué fácil es evadir mi responsabilidad y culpar a Dios de mis decisiones. Yo he casado, y esta semana compartía con algunas personas, he casado a muchos, y algunas personas a las que he casado les ha ido muy bien, y otras se han divorciado y les ha ido mal. Y me acuerdo que había una que me increpó y me dijo que a ella le fue mal porque yo lo casé, que si seguramente lo hubiera casado otra persona. Y resulta ser que él
miraba pornografía y la mujer no le gustaba la pornografía. Maltrataba a la mujer, le pegaba a la mujer. Y al final yo dije, en cierta forma tienes razón, porque tú eres un sinvergüenza y yo nunca tuve que haberte casado con esa pobre muchacha. Pero qué fácil es endosar las responsabilidades a Dios, al pastor, a aquella persona o al mismo diablo. Esto que me está pasando es una prueba de Dios, o esto por lo que estoy pasando es porque el diablo me está tentando. Y gran parte del sufrimiento de los seres humanos obedece a sus propias decisiones. Número 5 y último, dice Romanos 8, 18 y 19, que toda la creación, diga conmigo, la creación es la naturaleza, esa creación que Dios sujetó a leyes naturales para que no hubiera anarquía y todo funcionara. La creación tiene que ver con el instinto de los animales. La creación tiene que ver con el núcleo de la tierra. La creación tiene que ver con los aires y la capa de ozono. La creación tiene que ver con todo lo que Dios creó, todo lo que Dios hizo y que el hombre ha ido destruyendo, el hombre ha ido perturbando, el hombre ha ido haciéndole daño, porque esa es la realidad del corazón del hombre. Como le dije, esta es la verdad. El hombre amó más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y en la medida que la maldad en el mundo, desde Génesis capítulo 6, ha comenzado a manifestarse, la creación sufre. Y dice la Biblia que sufre de tal manera que la compara a dolores de parto. Y dice que aún esa creación, el mundo que nosotros vemos, los animales del campo, el cielo, la capa de ozono, todo, dice que gime. Y yo no sé cuántos pueden entender cuando Romanos 8, 18 dice que está como con dolores de parto. Las mujeres saben lo que es un dolor de parto. Es un dolor intenso. Y la creación, producto de la maldad del hombre, tiene un dolor como el de una mujer que está a punto de parir, pero no termina de parir. Imagínense todas las mujeres que han parido, que lleguen los dolores. ¿Y en cuánto tiempo, cuánto es el máximo que dura un dolor para que una mujer para, Geraldine? ¿Cuánto? Desde el momento que comienza sin que le pongan el pitocin. ¿Cuánto? 2 horas. 12 horas. ¿Quién ha durado aquí más tiempo con dolores de parto? ¿Quién considera que ha durado más tiempo con dolores de parto? ¿Cuánto duraste tú? 8. ¿Y cuánto duró de Yanira? No tuvo dolor, pitocin. Gloria a Dios por el pitocin. ¿Cuánto duraste tú con los dolores de parto, Mayela? Tú no tuviste tampoco. Tú tampoco. Los que tuvieron dolores de parto, ¿cuánto? Bueno, imagínese un dolor de parto de días, de semanas, de meses, de años, de siglos. Y la Biblia dice que la creación tiene, desde que fue hecha por Dios, dolores de parto, producto de la maldad del hombre. Viene un tsunami, qué malo es Dios. No, viene un tsunami producto de todas las fechorías que el hombre hace en la creación. Estamos destruyendo la capa de ozono. ¿Y usted cree que la creación, porque es la creación, no tiene en cierta forma ese sentido de conciencia cuando Dios puso leyes en la creación? Es eso lo que dice el libro de Romanos 8, 18 y 19. Lo dice de tal forma que lo único que puede impedir que esa creación siga manifestando el dolor y el gemido que tiene, producto de una sociedad y un mundo cada vez peor, es la manifestación de los hijos de Dios. ¿Dónde están los hijos de Dios? Tenemos que manifestarnos. Dice, la creación ahora gime y tiene dolores de parto, esperando y anhelando ardientemente la manifestación de los hijos de Dios. Por eso estamos en el mundo. Y número 3 y último, quiero explicarles una de las cosas que la gente más mal me ha interpretado. Quiero hablarles del castigo, porque muchos piensan que yo enseño que Dios no castiga, que yo he dicho que Dios no castiga. No, yo nunca he dicho que Dios nos castiga. Yo lo que he dicho es, de Dios no viene el mal, y lo sostengo. De Dios no viene el mal, porque Dios es bueno.
Dios es bueno y para siempre su misericordia. Dios se deleita en la piedad y en la compasión. Es su naturaleza. Dios no tiene amor. Dios es amor. Toda buena dádiva, todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza alguna ni sombra de variación. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Dios es bueno, su naturaleza, su esencia. Dios en esencia es bueno y de Él no viene el mal. Pero Dios es un Padre que, siendo bueno, dice que al hijo que ama castiga, y a todo el que recibe reprende. Lo dice su palabra. Pero quiero explicar qué es lo que la Biblia llama castigo. En el capítulo 1, por favor, si pueden buscarlo, del libro de Job, verso 19, la Biblia describe la visión que tenía Satanás. Satanás está hablando con Dios y está explicando la visión que él tiene de alguien a quien Dios le había otorgado bendiciones, favores. Y dice en el verso 19, no es el 19, me equivoqué en el apunte, ya se los voy a dar. Pero dice que cuando Dios le dice a Job, a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, varón justo, piadoso? No hay como él nadie en toda la tierra. Satanás le responde así. Búsquenme el versículo porque ahí me equivoqué. Búsquenme el versículo. Satanás le responde: claro, ¿acaso teme Job a Dios de balde? 1:9. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Si lo ha acercado a él y a toda su casa. ¿Sabe lo que está diciendo la Biblia? Que los demonios, que el diablo pueden ver alrededor de las personas que temen a Dios una cerca de protección. ¿Usted sabía que usted tiene una cerca de protección? ¿Sabía que Satanás a usted no lo puede tocar? A menos que usted negocie principios y por derechos legales en el mundo espiritual. Explicaba yo esta semana como la pornografía abre puertas, y muchas cosas que no deben hacer los cristianos abre puertas. Pero un cristiano que camina en integridad delante de Dios, los demonios ven a su alrededor una cerca de protección. El libro de los Salmos pareciera ser más preciso cuando él dice: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Diga conmigo: hay una cerca de protección a mi alrededor. ¿Cuántos saben que alrededor de nuestros hijos hay una cerca de protección? Hay ángeles alrededor de mi vida. Hay ángeles alrededor de tu vida. Tú no los puedes ver, pero hay una cerca de protección. Y yo no sé si la cerca de protección que describe Job 1:9 eran ángeles acampando alrededor de Job. Pero él le dice: Job no teme en balde a Dios. Job teme a Dios porque le ha acercado a él y a su casa. ¿Sabe lo que le estaba pidiendo Satanás a Job en el capítulo 9 y el capítulo 10? Quítale la cerca de protección y déjamelo un tiempito, pero quítale la cerca de protección. Oiga esto, lo que le voy a explicar. Siendo que esa fue la petición de Satanás, que quitara la cerca de protección, y empieza todos los avatares que la Biblia describe que experimentó este hombre, yo puedo darme cuenta de algo. Alrededor de mi vida hay una cerca protectora, bien sea de ángeles, de fuego, de lo que sea, pero el mal a mí no me puede alcanzar. Pero Dios es soberano, y Dios, como soberano, tiene atribuciones que son únicas y exclusivas de Él. Ahora vean, yo tengo 3 hijos. Ustedes los conocen. Diríamos en el argot popular venezolano: el hijo mío que más palo llevó, ¿sabe cuál fue? El mayor. Porque Vito y Guti prácticamente, ellos, yo creo que se pueden contar con la mano las veces que yo les he pegado. Ellos no han tenido ese castigo físico que tuvo el mayor. Con el mayor yo aprendí a ser padre, y los años me enseñaron que me era más efectivo
cuando yo castigo a un hijo, en vez de darle un maltrato físico, me di cuenta que era más efectivo quitarle algún privilegio que le había dado. Y entonces hoy me encuentro que yo castigo a mis hijos diciéndole: no vas a jugar Xbox, no vas a tener tal o cual cosa, no vas a ir a tal sitio. Me di cuenta que la forma de castigo de un padre no necesariamente es el castigo físico. Porque cuando yo castigaba incluso a mi hijo mayor, nunca ni lo maltraté ni lo maté. Cuando alguien me sugiere que Dios mata, que Dios maltrata, que Dios coloca a una persona en una situación de sufrimiento extremo por prueba, porque se portó mal, no me cuadra con la naturaleza de un Dios que es bueno. Pero sí entiendo que cuando un hijo de Dios no actúa correctamente, de la misma forma que un padre castiga quitándole privilegios, Dios hace exactamente lo mismo. Y cuando quita privilegios, podemos quedar expensas de muchas cosas. Por ejemplo, Dios le quitó a Job, no por castigo, en este caso no es castigo, pero por la misma circunstancia del contexto, Dios le quita a Job la cerca de protección. ¿Cuántos me están entendiendo lo que les quiero compartir? Se los quita y quedó a la intemperie, quedó a expensa de cualquier situación, y comienza toda la historia que nosotros comenzamos a ver en el libro de Job. Ahora oiga esto, porque le va a chocar lo que le voy a decir, y no solo le va a chocar, sino que a algunos les va a afectar por la teología. Pero Job era un hombre de Dios. La Biblia lo describe así y Dios se refiere así de él. Pero podemos ser hombres y mujeres de Dios y nuestra imprudencia perjudicar a gente que amamos. ¿Saben quién terminó siendo realmente la víctima en el pasaje del capítulo 1 y 2 de Job? La mujer, a la que todo el mundo le ha echado leña, le ha echado palo. Esa mujer malvada le dijo a Dios: maldice a Dios, a Job, maldice a Dios y termina de morirte. Pero mire, imagínense que Job dice 2 palabras a la mujer, y ella, siendo él un hombre de Dios, en su imprudencia terminó siendo víctima de la mala teología, de una mala teología de religiosos ignorantes. Porque eso no quería decir, o no quiero decir, que Job haya sido una mala persona, pero tenía una mala teología. La primera le dice: ¿acaso solamente recibiremos el bien de Dios? ¿No recibiremos también lo malo? Job estaba diciendo que lo malo que le estaba pasando había venido de Dios. Job no leyó Job capítulo 1, obviamente. Y como Job no leyó el capítulo 1, él no sabía la reunión que hubo en el cielo. Y él interpretaba que lo que le estaba ocurriendo era producto de Dios, que le estaba mandando el mal. Y dice: Jehová dio, y no sé cuántos han visto a muchos cristianos en su mala teología, en su ignorancia religiosa. No sé si los ha visto en un momento difícil: bueno, Jehová dio, Jehová quitó. Eso no tiene ningún mérito bajo un fundamento real de la persona que conoce al Dios creador de los cielos y de la tierra. Dios no hace daño, Dios no mata, Dios no cercena, Dios no castiga, Dios no tortura. Dios va a castigar a su hijo. Sí, castiga. ¿Qué hace? Le quita privilegios. Y al quedar sin privilegios, en este caso a Job, no por castigo, le quitó el privilegio de la cerca protectora. Y comenzaron a pasar todas esas cosas. Y cuando Job le dice a su mujer: mujer, Dios nos mató a nuestros hijos. Mujer, Dios nos quitó todos nuestros bienes en un día. Y la mujer no entendía esa teología, no la entendía. Por eso digo, el ateo y muchas personas que no creen en Dios son víctimas de la mala teología de cristianos que nos empeñamos a enseñar de un Dios malvado, perverso, un Dios intolerante. Y yo no sé si ese siga siendo su Dios, pero yo hasta el día que me muera, en cualquier circunstancia, voy a entender que mis problemas son el resultado de mis malas decisiones, de lo que coseché, son el resultado de una naturaleza que se queja y que gime. Pero siempre diré hasta el último minuto de mi vida que Dios es bueno y para siempre su misericordia. Conozco a un Dios que es bueno y para siempre su misericordia. Imagínense que se mueran todos mis hijos y yo le diga a mi esposa: Dios no los mató.
Y no solamente recibimos el bien el día que nos los dio, también recibimos el mal de Dios. Yo te aseguro que si mi esposa no fuera una mujer temerosa de Dios, diría: ¿quién quiere un Dios como este? ¿Quién quiere un Dios que te da la vida y te da la muerte, que te mata y que te bendice, que maldice? Y yo creo que usted me está entendiendo el día de hoy. Y yo no sé cuál sea su Dios, pero mi Dios es bueno. Mi Dios es bueno, mi Dios es bueno. ¿Castiga? Sí, castiga. ¿Cómo castiga? Entendamos el castigo de Dios. Libro de Jeremías, capítulo 14, versos 8 y 9. Y ya estoy terminando. ¿Cómo castiga Dios? En el capítulo 14 del libro de Jeremías hay un castigo que es el juicio de Dios enviado a la nación de Israel, producto, oiga bien, de la actitud que ellos tuvieron al levantar imágenes en contra de Dios. Y Dios les envía un juicio. Bueno, ellos viven un juicio, que esa palabra pareciera ser que la tenemos arraigada en el ADN de la religión. Y ellos pasan por un juicio, y ya le voy a explicar el juicio, de una naturaleza que gime y deja de llover por mucho tiempo, y comienza a describir desde el verso 1 en adelante todo lo que significó aquella situación que podríamos definirla como difícil para ellos. Jeremías, en el verso 8 y 9, describe de forma pertinente la manera en la que Dios, oiga bien, la manera en la que Dios estaba castigándolos. Y no dice Jeremías que haya sido Dios el que les mandó el mal y la muerte. Mire lo que dice Jeremías, capítulo 14, verso 8 y 9. Oh esperanza de Israel, guardador suyo en el tiempo de la aflicción. Estamos afligidos. A mis hermanos que están en Venezuela y que todavía siguen diciendo: Dios nos está castigando. Y mire, esto no los mandó Dios para que aprendamos. Mire, fueron decisiones que tomamos. Dios es bueno. Y es tan bueno que aun y cuando uno se puede equivocar, después que aprende la lección, Dios es tan bueno que luego llega y te levanta y te devuelve tu bendición. ¿Le quieren endosar a Dios todo lo malo que está pasando en Venezuela, todo lo malo que está pasando en el mundo? Bueno, mire, está hablando de la aflicción, y en medio del momento de Jeremías dice: oh esperanza de Israel, guardador suyo en el tiempo de la aflicción. Viene la pregunta en la que Jeremías, bajo revelación del Espíritu Santo como profeta, está entendiendo la forma en la que Dios los está castigando. Y dice: ¿por qué te has hecho como forastero en la tierra y como caminante que se retira para pasar la noche? ¿Por qué eres como hombre atónito y como valiente? Hay una versión que dice héroe, y como héroe o valiente que no puede librar. Sin embargo, tú estás entre nosotros. ¿Sabe lo que estaba haciendo Dios para enseñar a su pueblo? Hay una sequía, ustedes se han portado mal, yo les estoy quitando el privilegio, los estoy castigando, les estoy quitando el privilegio de defenderlos y hacer que la sequía cese. Te has portado mal, yo no te voy a mandar la enfermedad. Dios no le manda enfermedad a nadie. Mi Dios no manda, el Dios al que yo sirvo no manda cáncer, no manda accidentes. El Dios al que yo sirvo no manda maldad. Quita privilegios al mal comportamiento de sus hijos. Puede que la cerca de protección en algunos creyentes desobedientes el Señor la haya quitado. Y me gusta mucho lo que dice el libro de Sofonías. El libro de Sofonías dice: el Señor está en medio de mí, poderoso Él salvará, intervendrá en el momento de la necesidad, se gozará sobre ti con cánticos de amor, callará de amor. Yo pienso que muchas veces Dios te ve sufrir y te ve en aquel momento tan triste y dice: quisiera intervenir, pero no puedo, porque no vas a aprender la lección. Necesitas aprenderlo. Yo no te mandé el mal, y se lo voy a explicar así. Cuando Gustavo tenía 1 año, él comenzó con un malestar Mayela lo recuerda, de tos, y nosotros nos asustamos. Fuimos al CDI de Puerto Ordaz. Esa imagen la tengo aquí guardada. Él era un bebé de 1 año, 1 año y medio más o menos, estaba un poco más grande. Aunque Mayela dice que yo siempre cambio la versión, pero yo trato de acordarme más o menos. Siempre trato de acordarme cómo fue, pero lo tengo claro más o menos. Ella dice que yo cambio a veces la versión, pero si no me corrige. Yo llego a mi bebé de 1 año y medio
y la doctora dice que había que sacarle la sangre. Cuando a mí me dicen que había que sacarle la sangre al niño, un bebé de 1 año, a mí me preocupó porque yo soy su padre. ¿A cuántos padres y madres les ha tocado oír llorar a un hijo? Y sabe, el llanto de un hijo a uno se le mete por aquí, al fondo. Todas las veces que yo castigué a mis hijos, y mi esposa lo sabe, todas las veces, ellos no, todas las veces que los castigué y los oía llorar, yo me salía a llorar. Nunca castigué a mis hijos y los he visto llorar sin que eso a mí no me produzca por lo menos derramar una lágrima, porque me duelen. Son mis hijos, pero debo castigarlos. Y me acuerdo que aquella mujer dio la espalda, y cuando dio la espalda sacó una aguja, y cuando volteó era una aguja de este tamaño, que le iba a atravesar el bracito a mi bebé. Cuando yo veo que viene con esa tremenda aguja, ¿sabe lo que hizo esa señora? Agarró y me tiró al muchacho y yo lo cargué, porque ella no quería ser la que lo aguantara cuando lo pullaran para sacarle la sangre. Y cuando me tira el niño, eso fue como un peloteo de voleibol. Yo se lo vuelvo a tirar a ella. ¿Usted ha jugado alguna vez la papa caliente? Papa caliente, papa caliente. Y al que le quedó. Y mientras la mujer estaba limpiando la aguja, nosotros estábamos jugando la papa caliente con Gustavo. Papa caliente. Cuando la mujer volteó, se quedó con ella. El niño no entendía. La enfermera le extendió el brazo, puso aquella aguja, y yo me salía fuera del salón. Y llegó un momento en el que yo quería preguntarle si era necesario, pero ya era demasiado tarde. Tenía el torniquete y la aguja iba al brazo. Y cuando me asomé, yo vi la cara de mi hijo. No entendía, él extendió la manito, pero cuando lo empezaron a apoyar y a sacarle la sangre, él pegó un grito. Yo soy su papá. Y él me miró, y con aquella mirada, él no hablaba. Él me decía: papá, esta mujer malvada me está haciendo daño, ayúdame. ¿Sabe lo que yo quería hacer como padre? Lo mismo que querría hacer cualquiera de ustedes como padre. ¿Qué hubieras querido hacer tú, Alejandro? Arrancarle al muchacho y llevártelo. Pero yo decía en mi mente: es necesario, me duele. Me salí y terminé de llorar. Y afuera, no es que me salía al salón de afuera, me salía afuera del CDI, porque no soportaba oír a mi hijo llorar. Y yo soy un padre malo comparado con el Padre Celestial. ¿Sabe lo que te estoy diciendo? Todas las veces que tú has llorado, nunca has llorado solo. Nunca. Y a lo mejor te lo mereces, pero Dios llora contigo, porque a Dios no le gusta verte sufrir, porque Dios es bueno. Dios es bueno en gran manera, es su naturaleza. Si a mí me duelen mis hijos, que soy un mortal malvado y perverso comparado con Dios, imagínese un ser cuya esencia es absoluta y 100% amor. ¿Usted cree que si mi hijo se puede portar lo más malo del mundo, mis hijos sean desobedientes? ¿Cuántos tienen aquí hijos que fueron o son desobedientes o tienen malas actitudes, groseros, respondones? ¿Cuántos han tenido un hijo en esa condición? Usted lo agarraría, lo metería en un salón de tortura, le sacaría muela por muela sin anestesia, le quitaría uña tras uña, lo torturaría, y si no se porta bien, lo voy a matar. Y si tuviera el poder, le mandaría un cáncer a un hijo suyo. ¿Verdad que no? Pero Dios sí. Pero Dios sí. Este problema, Señor, esta enfermedad que me mandaste. Mire lo que dice la Biblia. Con todo, Job no pecó. Oiga lo que dice. Porque no atribuyó despropósito a Dios. Léalo. Con todo, Job no pecó, porque no atribuyó despropósito a Dios. ¿Sabe lo que está diciendo? Que Job no pecó porque él decía: esto que me está pasando, que Dios me mandó, me mató a mis hijos, me quitó todo, pero hay un propósito, hay un propósito. No había ningún propósito. Por eso es que dice que no pecó, porque él no atribuyó despropósito a Dios. Jamás el propósito de Dios será hacer daño. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y esta semana el hashtag que vamos a usar y vamos a utilizar en nuestras redes sociales es esta: Dios es bueno. Me cansé de oír la teología fanática, perversa, que usan los ateos, mal interpretada,
de un Dios que es malo. Mi Dios no es severo, mi Dios no es intolerante, mi Dios no es un sádico, mi Dios es bueno, mi Dios es bueno y para siempre su misericordia. Ese es el Dios que yo sirvo, un Dios de gracia, de amor eterno. Ahora, ¿qué le dice en el libro de Job? Eres como un hombre atónito, como valiente que no puedo librar. Quiero librar, pero no puedo hacerlo, porque si me meto no vas a aprender la lección. Y fue tu decisión, fue lo que tú sembraste. Es una degeneración hereditaria que se originó desde el huerto del Edén. No culpen a Dios por los terremotos, por los tsunamis. Nosotros hemos hecho daño a la capa de ozono, hemos taladrado la tierra y la creación gime con dolores indecibles. Y voy a terminar con 2 versículos bíblicos: Job 5:17 y Mateo 23:37. Job 5:17, mire lo que dice: he aquí bienaventurado es el varón a quien Jehová castiga. He aquí bienaventurado. Ese ser castigado por Dios es una bienaventuranza, es algo bueno. Solo que el castigo de Dios no es un rayo que te mandó con truenos y centellas. No, el castigo de Dios es: te voy a quitar privilegios para que aprendas. Hay una cerca de protección que la pierdes por tus malas decisiones, y lamentablemente eso va a hacer que lleguen muchas cosas a tu vida que no tenían que llegar. Y yo voy a ser como valiente, como atónito, como héroe que no puede librar. Voy a llorar contigo, pero tienes que aprender la lección, porque al hijo que amo castigo. He aquí bienaventurado es el varón a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecie la corrección del Todopoderoso. Oiga, porque Él hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. ¿Qué le parece? Él hace la llaga. Él permite que el dolor esté allí, pero Él hace la llaga y Él también sabe vendar el dolor. Él hiere y sus manos también saben curar. Si estás pasando por un momento difícil, piensa qué decisión tomaste que no tenías que asumir. Piensa qué sembraste y por qué estás cosechando lo que estás viviendo. A veces nuestra salud es el resultado de nuestras malas decisiones alimenticias, hábitos, y queremos culpar a Dios. O a veces hemos hecho cosas que asumimos normales, pero violaban completamente las leyes que Dios estableció para evitar la anarquía en el mundo. Y finalmente, Mateo 23:37, el último versículo. Mateo 23:37. Sí, es el 37. Estaba verificando. Jesús se para en el monte de los olivos con sus discípulos. ¿Y sabe lo que empezó a hacer Jesús desde el monte de los olivos? Ayes sobre Jerusalén. Mire cómo es Dios. Y comenzó a profetizar lo que iba a ocurrir en el año 70, la invasión de Tito y Vespasiano, el asesinato de cientos de judíos que vinieron a Jerusalén en el año 70 después de Cristo, acabaron con todo. Y él, bajo una actitud profética, le dice: ¿ven todo eso? Les dice a ellos: ¿ven todo eso? Esa ciudad hermosa, majestuosa, la ciudad del rey, esas murallas que han sobrevivido a siglos de guerra. De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que empezó a llorar. Porque cuando dice ayes sobre Jerusalén, ¿sabe por qué el título del texto es ayes sobre Jerusalén? Ayes de ay. Había un ay de dolor en el corazón de Jesús. Él comenzó como cuando a alguien le pegan y le duele mucho y dice ay. No es un ay de ira, es un ay de dolor. Y empezó a llorar. Ayes se llama, ayes sobre Jerusalén, de ay. Y dice que Jesús lloraba y le decía: ¿ven todo eso? De cierto os digo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Todo eso lo van a destruir, todo eso se va a acabar, eso algún día va a desaparecer. Pero ¿sabe dónde está lo más interesante? Que en medio del dolor Jesús le dice a Jerusalén: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Fueron tus decisiones, tú sembraste sobre los profetas que te fueron enviados. Mire cómo finaliza: ¿cuántas veces
¿Cuántas veces yo quise juntaros, así como la gallina junta sus polluelos? No me culpen a mí, ustedes no quisieron. Así termina: así como la gallina junta sus polluelos y ustedes no quisieron. ¿Sabe cuál es el salmo más famoso que se ha hecho durante la pandemia? ¿Cuál es el más famoso? Que nadie conocía y ahora se lo saben de memoria. El 91, de protección. Pero ¿sabe cómo dice el Salmo 91? Que la protección tiene un espacio, es una umbrella. Es decir, que esa protección está allí sobre quien permanece bajo ese radio, y es el que habita no el que visita o el que va, el que habita al abrigo del Altísimo. Ay, y se murió fulano, y esto y lo otro. Hay que preguntar muchas veces si lo que hemos hecho es visitar y no habitar al abrigo del Altísimo. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Esto es chocante para el religioso ignorante y para la teología imprudente, que ha llevado a muchas mujeres como la de Job a ser víctimas de una mala percepción que tenemos de Dios. De haberle dicho a personas: es que Dios da el bien y da el mal. Dios no da el mal, sino en Santiago 1:17 hay que eliminarlo de la Biblia. Entonces Él tiene sombra de variación y Dios no tiene sombra de variación. Los que han dicho, como dijo Job, no solamente recibiremos el bien, también el mal. Job estaba asintiendo que el mal había venido de Dios. Dios estaba diciendo que quien le quitó todo fue Dios. Claro, repito, Job no leyó su propio libro. Pero ¿sabe cómo termina el libro de Job? ¿Quién recuerda cómo termina el libro de Job? De oídas te había oído. Yo creía que te conocía. Yo pensaba que sabía quién eras tú. Ahora sé realmente quién eres, porque mis ojos te ven. No eres el Dios que yo le dije a mi esposa que eras. Yo pensé que tú me habías quitado a mis hijos y que tú me habías mandado mal. Y termina diciendo: ahora te puedo ver con mis ojos. Y ahora puedo terminar declarando que todo lo que yo había dicho de ti, todo cuanto yo creía de ti, estaba equivocado. ¿Sabe cómo yo creo que terminó Job sus últimos días con la familia que Dios le restituyó? Diciendo: Dios es bueno. Dios es bueno. Y si me alcanza el mal, no creo que sea porque Él me lo mandó. A lo mejor mi desobediencia ha hecho que Dios me castigue, quitándome quizás la cerca de protección. Quizás esto que estoy viviendo es el resultado de mis propias malas decisiones. Quizás esto que estoy viviendo fue lo que sembré y estoy cosechando. Pero es más fácil culpar a Dios o al diablo que examinarnos a nosotros mismos.